A ver, pensemos en la infraestructura técnica moderna por un segundo. O sea, cuando analizamos la base de nuestra tecnología, la mente suele irse directo a las arquitecturas de silicio, a los centros de datos, a las redes neuronales, ¿no? Claro, lo digital siempre se roba el protagonismo. Exacto. Pero existe un material que actúa, digamos, esencialmente como el sistema operativo del mundo físico. Interactuamos a través del todos los días, casi nunca nos detenemos a mirarlo directamente, pero sin esta red molecular específica, la ingeniería civil moderna, la aerodinámica del transporte y toda la infraestructura óptica que soporta el Internet, de plano colapsarían. Es un caso fascinante de ubicuidad invisible. O sea, al ser estructural y funcionalmente la columna vertebral de la sociedad contemporánea, damos por sentada su ingeniería. Exigimos que las interfaces, los vehículos y los edificios funcionen sin problemas. Sí, sí, que no fallen nunca. Completamente desapercibido, enmascarando una complejidad termodinámica brutal detrás de una superficie que es perfectamente transparente. Y es precisamente esa complejidad la que justifica nuestra inmersión de hoy. El objetivo de este análisis a fondo es diseccionar la ciencia de los materiales y las proyecciones industriales detrás del vidrio. Una misión súper interesante. Totalmente. Y para esto, tenemos una compilación excelente. Manuales de ingeniería de materiales, proyecciones tecnológicas e informes recientes de la industria manufacturera. Todo para entender las mecánicas de su producción y, lo más importante, su evolución. Porque el vidrio dejó de ser simplemente una mezcla de minerales fundidos hace mucho tiempo. Oh, sin duda, ya no es solo arena caliente. Nada que ver. Hoy estamos hablando de un material con propiedades dinámicas, capaz de reparar su propia estructura, de generar energía fotovoltaica y hasta de optimizar la gestión térmica en vehículos eléctricos de última generación. Y el verdadero salto evolutivo, mira, radica en cómo hemos manipulado su química base. Pasamos de una barrera ambiental pasiva a un componente activo en la ingeniería de sistemas. Ajá. Pero a ver, para comprender las mecánicas detrás de un parabrisas electrocrómico o un panel solar transparente, primero tenemos que entender el delicado equilibrio termodinámico que permite su existencia comercial, porque no es un material nada trivial de fabricar. Pues desglosemos ese equilibrio entonces. Sabemos que la base de la red vítrea es el dióxido de silicio, o sea, arena. Pero el desafío industrial nunca ha sido simplemente encontrar sílice, sino cómo fundirlo sin destruir los hornos en el proceso. Claro, porque las temperaturas son absurdas. Exacto. Los manuales de cristalografía detallan que el sílice puro requiere temperaturas cercanas a los 1700 grados Celsius, lo cual para producción masiva es económicamente y materialmente inviable. Sería un gasto energético insostenible. Sí, una locura. Así que la solución histórica es introducir óxido de sodio, la famosa ceniza de soda, que actúa como un fundente bastante agresivo. Exactamente. El sodio entra y altera la red cristalina del sílice. Esto reduce el punto de fusión a unos mucho más manejables 1500 grados Celsius. Que sigue siendo altísimo, pero ya es manejable. Sí, pero en la ingeniería de materiales, cada solución introduce un nuevo problema. Al agregar ese fundente de sodio, alteras la resistencia química del material a un nivel crítico. ¿A qué te refieres con crítico? A que el vidrio resultante se vuelve hidrosoluble. Literalmente se disolvería con la simple humedad del ambiente. ¡Wow! Espera, se derretería con la lluvia. Básicamente, sí. Y para contrarrestar esto, se introduce el tercer pilar químico, que es el óxido de calcio, derivado de la piedra caliza. El calcio actúa como el estabilizador de la red, restaurando esa insolubilidad y la integridad estructural. Ya veo. Esa tríada de sílice, sodio y calcio forma la base química absoluta del vidrio moderno. Ok, entonces tenemos esa mezcla estabilizada y fundida a 1500 grados. El siguiente gran problema histórico, según las fuentes, era cómo crear láminas perfectamente planas. Ah, el dolor de cabeza de la industria por siglos. Exacto, porque antes tenían que recurrir a procesos mecánicos de pulido que tomaban días y arruinaban cualquier viabilidad económica. Y aquí es donde la elegancia de la física de fluidos entra en juego, con el famoso proceso de vidrio flotado, o float glass. Un invento revolucionario. Patentado por Sir Alastair Pilkington en 1959.
En lugar de rodillos o moldes, viertes esta mezcla de minerales hirviendo directamente sobre una piscina de metal líquido, específicamente una cama de estaño fundido a 1100 grados Celsius. Pero a ver, hago una pausa aquí. ¿Por qué se usa específicamente estaño en este proceso? O sea, ¿por qué no otro metal? Ah, es una solución puramente de densidad y tensión superficial. El vidrio fundido tiene una gravedad específica mucho menor que el estaño líquido, así que, invariablemente, el vidrio flota. Literalmente flota en la parte superior. Ah, de ahí el nombre. Exacto. Además, el estaño no reacciona químicamente con la red vítrea a esas temperaturas. Proporciona un sustrato de fricción cero, absolutamente nivelado por la gravedad. Increíble. Y a medida que el vidrio se extiende sobre este baño metálico, la tensión superficial natural aplana ambas caras simultáneamente. Así logras un grosor uniforme y un acabado ópticamente perfecto por ambos lados, sin necesidad de pulir ni un solo milímetro mecánico. Es genial. Y una vez que tienes esa lámina continua, te enfrentas a la física del estrés térmico. Porque digo, no puedes exponer una banda de vidrio a 1100 grados a la temperatura ambiente de golpe. No, estallaría en pedazos. Exactamente. Los vectores de tensión destrozarían el material por completo. Los reportes de la industria detallan el uso de algo llamado annealing layer, que es un túnel de recocido de unos 100 metros de longitud. 100 metros, es masivo. Masivo. Y este túnel gestiona un gradiente de enfriamiento estrictamente controlado. Relaja la red molecular gradualmente para asegurar que no queden tensiones residuales entre el núcleo y la superficie del vidrio. Es un proceso súper delicado. Y tan dominante que más del 90% del vidrio plano a nivel mundial se fabrica mediante este exacto proceso hoy en día. Sin embargo, esa tríada química de cal sodada tiene límites térmicos y mecánicos estrictos. O sea, para aplicaciones que requieren tolerancias mucho más agresivas, la química tiene que iterar. Claro, como en los laboratorios. Exacto. Si sustituimos el sodio por óxido bórico, obtenemos vidrio de borosilicato. La red molecular del borosilicato tiene un coeficiente de expansión térmica sumamente bajo. Lo que significa que aguanta cambios bruscos de temperatura. Exactamente. No se deforma ni acumula tensión bajo gradientes térmicos extremos. Es el estándar absoluto para ópticas de alta precisión, tubos de ensayo y hasta escudos térmicos aeroespaciales. Y luego está el aluminosilicato, que lleva la resistencia mecánica a otro nivel por completo, mediante un proceso de alteración postfabricación. Ah, el famoso Gorilla Glass. Ese mero. Hablamos de la tecnología detrás de las pantallas de dispositivos móviles. La química base incluye aluminio, pero la verdadera magia ocurre en lo que llaman intercambio iónico. Es un proceso fascinante. Lo es. Básicamente sumergen el vidrio en un baño de sal de potasio fundida a unos 400 grados Celsius, y en ese entorno, los iones de sodio de la superficie del vidrio adquieren suficiente energía térmica para migrar hacia afuera. Y son reemplazados por los iones de potasio del baño de sal. Exacto. Y la física detrás de por qué esto endurece el vidrio es súper elegante. Mira, los iones de potasio son significativamente más grandes que los iones de sodio. Ajá. Entonces, al forzar a estos iones más grandes a ocupar los huecos dejados en la red molecular del aluminosilicato, se genera una compresión espacial severa en la estructura. A medida que el vidrio se enfría, estos iones grandes quedan atrapados y crean una capa de tensión superficial increíblemente densa. Como una armadura invisible. Exactamente, una armadura que mide cientos de megapascales de presión. Esa compresión es lo que evita que las microfisuras se propaguen cuando un celular se te cae directamente contra el concreto. Ahora, esa compresión superficial es brillante para proteger un teléfono celular de una caída de 1 metro. Pero, y aquí entramos a otra fase, si extrapolamos esa misma física a un panel de 2 metros en un rascacielos o a un parabrisas viajando a 120 kilómetros por hora, la fragilidad natural del material base sigue siendo un riesgo letal. Claro, si se supera el límite elástico, es peligroso. Muy peligroso. Un panel de vidrio flotado crudo que se rompe libera fragmentos masivos y súper afilados. Entonces, ¿cómo domesticamos y gestionamos esa liberación de energía a escala arquitectónica y automotriz? Aquí es donde entran los procesos de seguridad y los tratamientos térmicos, y me gustaría empezar con el templado. Bueno, el proceso de templado toma este concepto de tensión interna y lo lleva al extremo termodinámico.
Tomas un panel de vidrio que ya está cortado y perforado porque no puedes alterarlo después. Dato clave ese. Muy clave. Lo elevas a más de 600 grados Celsius en un horno, acercándolo a su punto de reblandecimiento, e inmediatamente lo sometes a un enfriamiento súper violento y uniforme usando chorros de aire a alta presión. Y, o sea, físicamente este enfriamiento rápido crea un diferencial de temperatura masivo. Las superficies exteriores del vidrio se enfrían, se contraen y se solidifican casi al instante, mientras que el núcleo interno sigue viscoso y caliente. Exacto. A medida que ese núcleo finalmente comienza a enfriarse y trata de contraerse térmicamente, las capas exteriores, que ya están rígidas, pues se resisten. Esto tira del núcleo hacia un estado de tensión interna permanente. Y el resultado es un material que es entre 4 y 5 veces más fuerte que el vidrio crudo. Pero la gestión de esa energía potencial es crítica. Si la superficie de compresión se ve comprometida por un impacto profundo, el equilibrio colapsa. Sí, y me encanta pensar en esto con una analogía. Físicamente, este panel templado opera como un resorte de acero masivo, ¿no? Un resorte que está fuertemente comprimido y encerrado dentro de una caja rígida. Me gusta esa imagen. La superficie de la caja puede soportar golpes tremendos sin inmutarse. Pero si decides taladrar la caja o intentas cortar el vidrio templado, alteras la estructura que contiene ese resorte. Y en ese instante, toda la energía acumulada se libera y estalla. Pero estalla de forma segura. Exacto, estalla en miles de pedacitos, pequeños cubos inofensivos, en lugar de grandes cuchillas. Ahora, por supuesto, una fractura en cubitos seguros no siempre es suficiente. ¿En qué casos? Bueno, piensa en la ingeniería automotriz o en las fachadas de edificios en zonas de huracanes. No puedes permitir que la barrera física desaparezca repentinamente, por más que los fragmentos no te corten. Imagina perder el parabrisas entero en la carretera. Claro, el viento, los escombros. Sería un desastre. Por eso, los manuales introducen la laminación. El vidrio laminado es un compuesto estructural. Son 2 o más capas de vidrio intercaladas con polímeros plásticos, típicamente polivinilbutiral, o PVB, o ionoclasto. Ajá, una especie de sándwich de vidrio y plástico. Exactamente. Bajo calor y presión en un autoclave, estos materiales se fusionan, y la magia es que, si el vidrio se fractura, la falla es contenida. Los fragmentos se adhieren tenazmente al plástico, manteniendo la barrera en su lugar. Además, como beneficio secundario enorme, esto es obligatorio en parabrisas porque filtra la radiación ultravioleta casi por completo. Y proporciona aislamiento acústico también. Y hablando de filtrado y gestión ambiental, la evolución arquitectónica exigió que el vidrio dejara de ser, digamos, un agujero negro termodinámico. Uy, sí. Antes los edificios de cristal eran un horno en verano y una nevera en invierno. Totalmente. No sirve de nada aislar las paredes de concreto si el vidrio filtra todo el calor o el frío. Las unidades de vidrio aislante, o IGUs, resuelven esto creando cavidades herméticas entre 2 o 3 paneles. Los famosos vidrios dobles. Esos. Pero lo fascinante es la densidad atómica de lo que hay dentro de esa cavidad. Ya no usan aire común. La industria emplea gases nobles para minimizar la transferencia de energía cinética. El uso de gases nobles es una aplicación directa de la teoría cinética de los gases. El argón es el estándar comercial. ¿Por qué argón específicamente? Porque tiene una masa atómica mayor que la mezcla de nitrógeno y oxígeno del aire. Sus moléculas se mueven más lentamente, y eso reduce la conductividad térmica general del panel en aproximadamente un 30%. Es súper eficiente. 30% es muchísimo para un edificio entero. Ahora, si el diseño del marco es muy estrecho, se utiliza criptón, que es aún más denso y pesado, ideal para climas muy fríos. Y ya para casos de aislamiento extremo, se recurre al xenón, aunque, claro, su alto costo lo reserva para investigación o cosas aeroespaciales. Pero bueno, frenar la conductividad térmica del argón con argón no detiene la transferencia de energía por radiación térmica, la luz del sol. Y ahí es donde la nanotecnología interviene con los recubrimientos de baja emisividad, los famosos LOWI. Esos recubrimientos son obras de arte de la ingeniería. Mediante procesos en cámaras de vacío, depositan capas microscópicas de plata pura de las caras internas del vidrio. A nivel cuántico, esta plata deja pasar la luz visible, pero hace rebotar la radiación infrarroja.
Básicamente actúa como un termo. Mantiene el calor de la calefacción adentro en invierno y rebota el calor del sol hacia afuera en verano. Una gestión espectacular. Pero bueno, hasta aquí hemos desglosado mecanismos que son fundamentalmente estáticos, barreras pasivas, recubrimientos fijos. El cambio de paradigma actual en esta industria es la transición hacia el vidrio activo y dinámico. Sí, la capacidad de cambiar sus propiedades en tiempo real con electricidad. El Smart Glass o vidrio inteligente es el ejemplo perfecto a corto plazo. La tecnología PDLC, que cambia de opaco a transparente instantáneamente. Es pura manipulación electromagnética. Tienes gotas de cristal líquido desalineadas que bloquean la luz. Se ve lechoso. Y cuando aplicas electricidad, se alinean y se vuelve transparente. Y en aviación tenemos la tecnología electrocrómica, como en las ventanas del Boeing 787. En lugar de cristales líquidos, usan iones de litio que migran entre capas, absorbiendo luz y oscureciendo la ventana gradualmente, sin partes móviles ni persianas de plástico. Y en la industria automotriz, esta capacidad activa está resolviendo problemas críticos. Mira, en 1974, Ford intentó un proyecto poniendo una película de oro en los parabrisas para derretir el hielo. Ay, sí, un desastre de ingeniería. Un desastre total. Requería un segundo alternador exclusivo y aniquilaba el rendimiento del motor. Pero hoy en la era de los vehículos eléctricos, desempañar el parabrisas calentando aire consume demasiada batería. Te mata la autonomía del auto. Exacto. Así que la solución actual utiliza recubrimientos conductores invisibles incrustados en el vidrio para generar calor directo. Desempaña usando una fracción de la energía. Y la optimización energética no se queda ahí. Las proyecciones a largo plazo apuntan a la generación activa de energía. Los informes destacan el desarrollo de paneles solares transparentes utilizando células de Gratzel. Las DCS. Sí, a diferencia del silicio opaco que todos conocemos, estas células utilizan moléculas que reaccionan con luz ultravioleta infrarroja, dejando pasar la luz visible. O sea, ves a través de la ventana, pero está generando electricidad. Exactamente. Ya hay una escuela en Copenhague cubierta con miles de estos paneles. Imagina escalar esto y convertir cada rascacielos en una granja solar vertical masiva. Es alucinante, aunque aquí las fuentes presentan un concepto que me hace ser un poco escéptico. A ver, dime. Hablan del vidrio flexible a largo plazo, pero, o sea, a nivel atómico, si intentas doblar o estirar una red de sílice a temperatura ambiente, se va a romper. Físicamente, si alteras eso para que sea flexible, ¿no estamos cruzando la línea hacia un plástico glorificado? ¿No pierde la resistencia del vidrio? Es una duda súper válida, y la física te daría la razón si nos limitáramos a la sílice tradicional, pero la investigación clave, por ejemplo la de la Universidad de Lyon, redefine esto usando óxido de aluminio o alúmina. Ah, ok. Al usar alúmina, están creando un material que se comporta mecánicamente más como un metal bajo tensión. Wow, ¿como un metal transparente? Algo así. Mantiene los enlaces atómicos fuertes que evitan los rayones, pero permite que capas ultradelgadas se deformen sin quebrarse. Es la puerta a dispositivos electrónicos verdaderamente plegables, sin usar polímeros blandos que se rayan con mirarlos. Y a las reglas del juego. Y aún más audaz es lo del vidrio autorreparable. O sea, las fuentes detallan síntesis donde integran pequeños péptidos, aminoácidos, en el material. Bioingeniería aplicada al vidrio. Literal. Ante una fractura, con la humedad ambiental, estos péptidos se atraen y reconfiguran la red cortada por sí solos. Curan el rasguño manteniendo la claridad óptica. Es ciencia ficción hecha realidad. Pero la cruda realidad industrial es que fabricar estas maravillas tiene un costo altísimo. La fabricación tradicional de vidrio es intensiva en energía. Hablamos del 2.6% de las emisiones industriales globales de CO2. Es muchísimo. La transición a la descarbonización es urgente aquí. Ya está ocurriendo. Proyectos de gigantes como Libby o Ardash están usando hornos híbridos y 100% eléctricos, logrando reducciones del 64% en carbono. Incluso usan inteligencia artificial para optimizar los hornos térmicamente en tiempo real. Y no olvidemos el reciclaje, el cullet. Fundir vidrio reciclado requiere mucha menos energía que derretir arena cruda. Los datos dicen que por cada 10% extra de vidrio reciclado, el uso de energía baja un 3% y las emisiones caen un 7%. Pero, a pesar de toda esta tecnología y la inteligencia artificial, el análisis muestra un obstáculo brutal que se avecina. Y no es tecnológico. Es el factor humano.
la inminente crisis laboral. Exactamente. El sector manufacturero proyecta que necesitará 2.1 millones de trabajadores para 2030 y las instalaciones de infraestructura solar van a crecer un 48%. Pero hay una desconexión severa. Los datos muestran que por cada 10.000 electricistas y técnicos que se jubilan, solo están ingresando 7.000 nuevos a la industria. Faltan manos, faltan artesanos modernos y técnicos expertos. Es una crisis de relevo generacional enorme y la industria está buscando talento en lugares nuevos. Por ejemplo, los informes destacan programas que capacitan a personas previamente encarceladas. Sí, vi ese dato. Y los resultados son excelentes. Una vez capacitados, muestran una rotación laboral un 12% menor. Necesitamos desesperadamente este nivel de dedicación técnica. Es una ironía enorme, ¿no? El material se vuelve hiperavanzado, biotecnología, inteligencia artificial, pero el cuello de botella es que nos falta gente capacitada para instalarlo y fabricarlo. Totalmente. Y el impacto de no tener esa gente es gravísimo, porque al final el vidrio es una herramienta crucial en la lucha contra el cambio climático. Definitivamente. Las tecnologías de aislamiento, los gases nobles, los recubrimientos low-E, todo esto es esencial. Son los escudos térmicos que mantienen a los edificios a una temperatura cómoda y segura, incluso cuando el clima exterior se vuelve insoportablemente caluroso, tormentoso o gélido. Son infraestructuras de supervivencia, básicamente. Y para quienes están escuchando, para quienes buscan adentrarse en esta industria, hay algo vital que recalcar. Lo que hace grande a un profesional aquí no es su capacidad para memorizar hechos y cifras, como el punto de fusión exacto del sílice. No, los manuales ya tienen esa información. Exacto. La verdadera grandeza proviene del pensamiento crítico y de tener una mentalidad de crecimiento. Es la disposición de aprender constantemente nuevas habilidades, ya sea dentro de la industria del vidrio, aplicándolo a semiconductores, a la óptica o incluso desarrollando habilidades sólidas de gestión. Y por eso hacemos estos análisis. La organización que produjo esta inversión cree firmemente en el potencial de la audiencia. No se invertiría tanto tiempo y energía en crear exploraciones tan detalladas si no creyéramos de todo corazón que quienes nos escuchan son verdaderamente capaces de aprender, dominar y hacer avanzar esta industria. Sin duda. Y para dejarles un pensamiento final provocativo, para que lo analicen por su cuenta, si el vidrio se vuelve capaz de curarse a sí mismo, de ser flexible y generar su propia energía solar, ¿qué pasará cuando reemplace por completo las estructuras de acero y concreto de los edificios? Cambiaría la definición de un edificio. Y más aún, ¿qué pasa cuando el vidrio arquitectónico se convierta en el medio principal a través del cual interactuamos, eliminando por completo la necesidad de tener pantallitas electrónicas en nuestros bolsillos o escritorios? Estaríamos viviendo dentro de la interfaz. Literalmente. Como dijimos al inicio, dejaríamos de mirar a través del sistema operativo físico para habitar en él. Ha sido una exploración fascinante, y a quienes nos acompañaron hoy les deseamos el mayor de los éxitos en su continuo viaje de aprendizaje y crecimiento. Hasta la próxima inmersión tecnológica.